Energía en un dipolo eléctrico. Bien, ahora vamos a ver otra subaplicación del tema de dipolo eléctrico y es la energía potencial que puede conservar el sistema, el dipolo eléctrico, cuando esté interactuando con un campo eléctrico. El sistema consiste en tanto el dipolo eléctrico como el campo eléctrico. El sistema sería dipolo-campo. Ellos, como pueden y tienen la característica de interactuar, de poder experimentar torques entre sí, entonces pueden de esa manera almacenar energía eléctrica, y es que se dice energía potencial. Bien, recuerden que el ángulo que forma el dipolo con el campo eléctrico es muy importante, es lo que decimos la posición del dipolo, pero como estamos hablando de movimiento rotacional, entonces nos interesa es la posición angular que el dipolo tiene respecto al campo eléctrico, cuán alineado está con este, para enfatizar algo que les decía en una explicación anterior. Bien, para calcular energía en física solemos hacerlo a través del trabajo que se ocupa para mover el sistema. Si nosotros queremos llevar un sistema de una situación 1 a una situación 2, normalmente lo que hacemos es que calculamos el trabajo que el mismo sistema hace cuando se le está transformando desde la situación 1 a la situación 2, y ese trabajo se relaciona con la energía que el sistema acumula a través del principio de conservación de la energía. Y así procedemos entonces. Bien, en este caso, recuerden que el dipolo en esa situación que está experimentando un torque, que ya habíamos dicho que aplicando la regla de la mano derecha, el torque resulta dipolo cruz campo, resulta entrante hacia acá, hacia adentro de la pantalla, ¿ok? Dipolo cruz campo, y eso el dedo pulgar, miren, apunta hacia adentro de la pantalla, hacia acá. Entonces ahí tenemos el torque. Además recuerden que el torque, por definición que acabamos de dar, digamos, es igual a la magnitud del dipolo, la magnitud del campo y el seno del ángulo que forma. Ok, esa es como la base que tenemos. Vamos a hacer este proceso en una forma de cálculo diferencial, porque si nosotros movemos al dipolo desde una posición 1 hasta una posición 2, entonces el torque va a ir cambiando y el trabajo no va a ser realizado por un torque constante, sino que el torque en sí, pueden ver ustedes acá, el torque depende del ángulo. Entonces, el trabajo es como el trabajo hecho por una fuerza variable, decíamos. Acá, como es movimiento rotacional, diríamos el trabajo hecho por una torca variable. Entonces lo tenemos que hacer por integral, es necesario. Así que vamos a mover a nuestro dipolo nada más una cantidad diferencial. Procedamos. Lo vamos a mover así, miren, una cantidad de teta, ¿sí? De la posición inicial que ya les sombreé ahí en naranja, se movió hasta la posición sería teta más de teta, la posición final, ¿verdad? Ahí lo tienen, miren, estaba en teta y lo movimos de teta, la posición final del dipolo sería teta más de teta, como lo pueden ver ahí en la ilustración. Entonces, el desplazamiento que el dipolo tuvo, no se olviden por favor que estamos en movimiento angular, y cuando yo digo desplazamiento me refiero a un desplazamiento angular, estoy refiriéndome a esto, al desplazamiento angular, ¿ok? Entonces quería decir, el desplazamiento que el dipolo tuvo sería de teta, ¿ok? Y si se fijan, le he puesto la categoría de vector, porque a los movimientos diferenciales en el movimiento rotacional se les puede dar la naturaleza vectorial, no así a las cantidades finitas. Entonces, ¿para dónde apuntaría el vector de teta? Es un primer punto importante que quisiera que por favor empiecen a indagar. ¿Hacia dónde apunta el vector de teta, ese desplazamiento diferencial de teta? Véanlo ahí. Fíjense que esto es como cuando mueves la válvula de un chorro, ¿ok?
el vector de teta, el desplazamiento de teta va a ser un desplazamiento que este vector, el vector P, tuvo cuando se movió desde la posición inicial z hasta la posición final teta más de teta. Repito, se encontraba el vector P aquí en la posición inicial teta y luego lo desplazamos una cantidad de teta hacia acá. Entonces observen mi dedo de la mano derecha apunta emergiendo de la pantalla y esa es la dirección del desplazamiento. Así se pueden determinar las direcciones de los desplazamientos angulares. Se fue de teta hacia teta más de teta, desde teta hacia teta más de teta, y entonces ese vector desplazamiento angular es emergiendo de la pantalla hacia afuera, hacia allá, hacia ustedes. ¿Ok? Entonces lo puedo representar con mi notación de puntito crucita de esta manera. Ahí lo tenemos ya bien representado a nuestro vector desplazamiento angular. ¿Ok? Entonces fíjense que tengo dos vectores interesantes, el vector torque y el vector desplazamiento angular, aunque el segundo es diferencial, es chiquitito, pero mi diagrama no está a escala, no podríamos dibujar algo tan chiquito. Bien, ahí estamos. Entonces, ¿cómo calcularíamos el trabajo? Porque recuerden que eso es lo que queremos hacer, calcular un trabajo para después relacionarlo con la energía. ¿Cómo vamos a calcular este trabajo? Bueno, recordemos la fórmula. Trabajo es fuerza por distancia. Vectorialmente se dice el producto punto de la fuerza y el desplazamiento. Solo que aquí estamos en movimiento rotacional. Por analogía, entonces, el trabajo va a ser torque por desplazamiento, fuerza por distancia. En este caso, nuestra fuerza es la fuerza rotacional, o sea, el torque. Y la distancia o desplazamiento es el desplazamiento angular. Es el producto punto del vector torque y el vector desplazamiento. Y noten, por favor, que le he llamado diferencial de trabajo a lo que obtengo, a la respuesta, porque como el desplazamiento es diferencial, la respuesta también va a ser diferencial. En un pequeño desplazamiento hago nada más un pequeño trabajo, ¿ok? Es diferencial entonces. Ahí lo tenemos. Vale, vamos desarrollándolo un poquito. Lo primero que podemos hacer, miren, sería aplicar la definición de producto punto, ¿verdad? El diferencial de trabajo, que es un escalar, sería la magnitud del vector torque, la magnitud del desplazamiento angular de teta, por el coseno del ángulo que forman. ¿Cuál ángulo? ¿Sería coseno de teta? ¿Por qué le he puesto alfa y no le he puesto teta? A ver. Bien, fíjense que ese alfa, que no debe confundirse con teta, no tiene nada que ver, es el ángulo que forman los vectores. ¿Qué vectores? Estos dos vectores. ¿Qué ángulo forman esos vectores? Eso sería alfa, el ángulo entre los vectores. Entonces, obsérvenme allí ustedes en la ilustración, en el muñequito, o sea, acá. Y me dicen, logran ver cuál es el ángulo que forman los vectores tau y de teta. Bien, como habrán visto, de teta emerge de la pantalla hacia ustedes y tau se sumerge en la pantalla hacia mí. Entonces, el ángulo que forman efectivamente es 180 grados. Uno emerge, otro se sumerge. Entonces, el ángulo que forman es 180 grados. Entonces, alfa es 180 grados. ¿Ok? Entonces, sería tau de teta coseno de 180 grados. Pero el coseno de 180 grados es -1. Entonces, podríamos simplificar esta expresión poniendo negativo tau de teta. Entonces, el diferencial de trabajo que se hace para llevar al vector dipolo desde la posición teta hasta la posición teta más de teta
en desplazarlo una cantidad de teta, es igual a negativo por la torca por d teta. Pero no recuerden que la torca tenemos acá la expresión. Entonces bien hacemos en sustituirla por acá. Miren. Y nos quedaría así, ya aplicando la definición de torque. Sería que el diferencial de trabajo es igual a negativo P por E por seno de teta de teta. Ese es el diferencial de trabajo. Esa no es una respuesta final que estamos buscando, sino que es una respuesta intermedia. Porque, vean en la siguiente lámina, lo que queremos es hacer un desplazamiento, fíjense ahí. Queremos desplazar en realidad en una cantidad finita a nuestro vector dipolo eléctrico desde la posición teta 1 hasta la posición teta 2. ¿Ok? Fíjense, vamos a desplazar al vector dipolo desde la posición teta 1 hasta la posición teta 2. Alguien podría decir entonces es torca por delta teta, torca por teta 2 menos teta 1, eso es el trabajo, porque es lo que queremos calcular, el trabajo que el sistema hace cuando se le desplaza desde la posición 1 hasta la posición 2. ¿Sí? Atentos, repito, lo que queremos es calcular el trabajo que el sistema hace cuando se le desplaza desde la posición 1 hasta la posición 2. Eso es lo que nos interesa. Alguien podría decir, bueno, ese trabajo es igual a la magnitud del vector torque, que por ahí la tenemos, multiplicada por la diferencia, digamos, teta 2 menos teta 1. Alguien podría sentirse tentado a escribir eso. Fuerza por distancia, fuerza por desplazamiento. ¿Sí? Pero ya adelanté al principio de esta pequeña exposición de que el problema es que el torque es variable, el torque depende de teta. Entonces tiene que hacerse por integral y por eso es que primero empecé definiendo, digamos, esto. Primero definí o encontré el diferencial de trabajo que me dio menos P por E por seno de teta de teta. Bueno, el trabajo lo vamos entonces a encontrar con esta expresión, como la integral de todos los dW que hay cuando desplazamos desde aquí hasta acá al sistema. Así sería nuestro proceso. Entonces vamos a ir avanzando. El trabajo va a ser entonces la integral de esto que está acá, la integral de dW, les digo. Entonces se queda la expresión de esta manera. Miren, analícenla. Trabajo sería menos P por E. He sacado las constantes acá y me queda dentro de la integral seno de teta, que son las variables de integración. Y los límites de integración pueden ver desde teta 1 hasta teta 2. ¿Ok? Ahí llevamos la expresión. Entonces, no me voy a detener en explicar esa integral porque es una integral trigonométrica muy sencilla. Prácticamente les voy a dar de una vez la respuesta. Fíjense que la integral del seno es el coseno negativo. Pero como aquí tenemos este otro signo menos, entonces casi que se nos anulan y nos queda P por E por coseno de teta 2 menos P por E por coseno de teta 1. Así nos queda. Ok, entonces ahí tenemos ya el trabajo. Fíjense, esto es el trabajo que el sistema es el conjunto del dipolo y el campo eléctrico. Ese es el sistema. Entonces ahí tenemos el trabajo que el sistema hace cuando he llevado desde la posición 1 hasta la posición 2. Ahí estamos entonces, ya tenemos el trabajo. Como les había prometido, luego íbamos a relacionarlo con la energía del sistema, que es nuestro tema, es lo que nos interesa, si se fijan, la energía del sistema. Recuerden que el cambio de energía que un sistema sufre
cuando he llevado desde una situación 1 hasta una situación 2, es igual al negativo del trabajo que el mismo sistema hace en el proceso. No el trabajo que yo como agente externo hago en mover al dipolo de la posición 1 a la posición 2. Por favor, voy a explicar esto. No me vayan a confundir eso. Esa es una pregunta que una vez unos muchachos de los más avanzados que tenía me vinieron a hacer esa pregunta. Oigan, el trabajo que el agente externo, Mauricio, hace en mover al dipolo desde la posición 1 hasta la posición 2 es una cosa, es positivo o negativo, no importa, pero es una cosa. El trabajo que el sistema hace cuando se le mueve de la posición 1 a la posición 2 es otra cosa. En esta fórmula famosa que utilizamos nosotros, esta W que va acá es el trabajo que el sistema hace, no el que hace Mauricio en moverlo, sino que el sistema cuando es movido, cuando se deja mover. ¿Me entienden? Entonces, por eso es la diferencia de signo. ¿Ok? Entonces, el trabajo que el sistema, el cambio de energía que el sistema experimenta es igual al negativo del trabajo que él mismo hace en el proceso de cambio. Vaya, tenemos dos cosas acá. Mire, primero, algo muy simple, pero yo lo quiero enfatizar. Delta U es igual a U en la posición 2 o final menos la energía en la posición 1 o inicial. Entonces, porque aquí tendríamos, digamos, tendríamos una U2 y una U1, digamos, en cada posición hay una energía, U2 al final y U1. Entonces, delta U va a ser U2 menos U1. Algo muy sencillo, repito, pero me interesa, llevo un objetivo didáctico al enfatizarlo. Luego, he cogido esta misma expresión que teníamos acá y la he expresado con signo negativo. Observen que no me haya equivocado. Negativo W, le he cambiado obviamente los signos a los tres términos. ¿Ven? Cambiar de signos a toda la ecuación. ¿Por qué hago eso? Porque por un lado tengo delta U y por el otro lado tengo negativo delta W. ¿Sí? Por eso es que delta U y negativo delta W. Tengo las dos expresiones. Lo que quiero, fíjense acá, con esta expresión está la clave. Muy atentos a esto. En esta expresión está la clave. Miren, lo que quiero es definir la energía potencial del sistema. Y se puede hacer de esa manera. Vaya, yo se las tiro y la probamos. Miren, defino la energía del sistema como negativo P por E por el coseno de teta, donde teta es el ángulo que el dipolo está formando respecto al campo, o sea, es la posición del dipolo. Fíjense, vean ahí. Entonces, vamos a ver si eso se cumple. Miren, primero fíjense, U2, observen, si aplican esta fórmula a U2, vean, ¿verdad que U2 sería igual a negativo P por E, que son constantes, por el coseno de teta 2? Porque U de teta es negativo P por E por coseno de teta. Entonces, U2 obviamente es negativo P por E por el coseno de teta 2. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Apliquémosela ahora no a U1, sino a negativo U1. Aplíquensela. ¿Qué sería negativo U1? Aplicándole esta fórmula de acá. Negativo U1 sería positivo P por E por coseno de teta 1. ¿Verdad que sí? Entonces, funciona. Yo se la di y como funciona, nos la quedamos. Entonces, ya conseguimos cubrir nuestro tema, que es definir la energía potencial del sistema dipolo-campo. Es eso, es el negativo de P por E por el coseno de teta. Ahí pueden ver, así se definió también
U1 y hay algo más, una pequeña cosa que agregar. No sé si observan en esta expresión, pero eso sería quizás un producto punto, un producto cruz. ¿Qué creen? Un producto punto, ¿verdad? El que va con el coseno. Entonces, ¿cómo quedaría? Si lo queremos expresar, porque recuerden que P y E son vectores y θ es el ángulo que forman. Entonces, ¿verdad que eso nos puede quedar así? Que U es igual a negativo el producto punto de P por E. ¿Ok? No olviden ir metiendo en la copia las formulitas, oigan, las que estamos haciendo en cada video. Sería específicamente la del torque y la del dipolo primero, la definición de dipolo, que P es igual a Q por D, la del torque, y ahora tenemos acá la de la energía, ¿sí? Vale. Solo una cosita más. ¿Dónde sería la energía igual a cero? ¿Ok? Acá, miren. ¿Dónde, en qué posición tendríamos una energía igual a cero? ¿Cuál es la posición? O sea, el teta. El que teta. ¿Para qué valor de teta? ¿Para qué posición del dipolo obtenemos una energía igual a cero? Ok, espero que hayan contestado que es para teta igual 90 grados, porque coseno de 90 es 0. Entonces, eso lo que quiere decir es de que aquí en la posición, digamos, en esta posición vertical, cuando el dipolo está totalmente vertical, entonces en esa posición es la posición origen, el origen, donde es cero la energía. Y todas las energías se van a medir respecto a esta posición. Respecto a esa posición vamos siempre a medir las energías. Oigan, porque ahí con el dipolo a 90 grados respecto al campo es donde la energía vale cero. ¿Ok? ¿Y podríamos tener energías negativas? Sí se puede, y energías positivas. Ahora les dejo de tarea que indaguen dónde la energía es máxima y dónde la energía es mínima. ¿Ok? ¿Dónde sería máxima la energía y dónde la energía es mínima? Todo depende, para eso es mejor que utilicen esta formulita de acá, miren. No, digamos, esta está como muy comprimida. Mejor usemos esa, ¿ve? ¿Cuánto debe valer teta? Ok, para que U valga 0, ya está respondido, fue 90 grados. Ahora, ¿dónde va a ser máximo esa expresión y dónde va a ser mínimo? ¿Sí? Esa se las dejo de tarea, ok, aquí nos quedamos, bravo.